veces me acuerdo de esos momentos, ¿cachai? Como cuando uno siente que está, y así, a punto de tocar algo profundo. Como si de repente se abriera una ventana a un mundo que siempre estuvo ahí, pero no veíamos. Y bueno, hoy nos vamos a sumergir en uno de esos momentos cumbres, un relato bíblico que ha dejado huella en tanta gente. Exactamente. Nos adentraremos en el Evangelio de Mateo capítulo 17, en nuestra querida Reina Valera 1960, una traducción que ha acompañado a tantos. Y este pasaje, la transfiguración, no es exclusivo de Mateo. También lo encontramos en Marcos capítulo 9, versículos 2 al 13, y en Lucas capítulo 9, del 28 al 36. Tal cual. Y la idea de hoy, amigo que nos escuchas, es comprender juntos la importancia y el significado de este evento, siguiendo el relato de Mateo. Porque las escrituras a menudo esconden significados que van más allá de lo evidente. Y bueno, en esta exploración trataremos de desentrañar algunos de esos misterios para ti. Partamos ubicándonos en el contexto que Mateo nos presenta. Nos dice que 6 días después de un evento que, si bien no se detalla aquí, nos da una idea de secuencia temporal, Jesús decide llevarse a Pedro, Jacobo y a Juan. Los separa de los demás discípulos y suben a una montaña alta. Es importante destacar esta selección, ¿no? No todos fueron testigos de lo que se venía. Y en la cima de esa montaña, en esa soledad, ocurre la transfiguración. Mateo describe cómo el rostro de Jesús comienza a brillar como el sol, y su ropa se vuelve blanca, blanquísima. Imagínate la impresión que se habrán llevado esos 3 discípulos. Y lo que ocurre después es aún más impresionante. Aparecen Moisés y Elías conversando con Jesús. Y claro, es crucial recordar la importancia de estos personajes en la tradición judía. Moisés, el que recibió la ley en el Sinaí. Elías, un profeta importantísimo, conocido por sus milagros y su defensa apasionada de la fe. Su presencia junto a Jesús nos habla de una conexión profunda, una continuidad entre el Antiguo Testamento y la figura de Jesús. Claro. Es como si el pasado y el presente se fusionaran en ese instante. Y Pedro, siempre tan impulsivo, propone construir 3 enramadas, 3 refugios. Uno para Jesús, otro para Moisés y otro para Elías. Es interesante analizar la intención detrás de la propuesta de Pedro, ¿no crees? Quizás quería prolongar ese momento tan especial por la profunda reverencia que sentía hacia esas figuras. O tal vez en su asombro no comprendió la singularidad y la superioridad de Jesús. Quería Pedro congelar ese instante de gloria en vez de entender que la presencia de Jesús era algo permanente. Y mientras Pedro habla, ¡boom!, una nube brillante los envuelve. Y desde la nube se escucha una voz que dice: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». ¿Qué palabras más potentes? Es la voz de Dios confirmando quién es Jesús y además ordenándonos a todos que lo escuchemos. Los discípulos reaccionan con un temor profundo. Mateo nos dice que se postraron rostro en tierra. Imagínate el susto. Una respuesta natural ante lo sagrado, lo incomprensible. Pero en medio de miedo Jesús se acerca, los toca y les dice: «Levantaos y no temáis». Qué hermoso contraste. La grandeza de Dios junto a la compasión humana. Y al levantar la vista ya no ven a Moisés ni a Elías, solo a Jesús. La escena extraordinaria termina, volviendo a la realidad con Jesús en el centro. Bajando de la montaña, Jesús les ordena a sus discípulos que no cuenten a nadie lo que vieron hasta que el Hijo del Hombre resucite. Esta instrucción nos deja pensando, ¿no? Buscaba Jesús evitar un fervor mesiánico prematuro basado en una comprensión incompleta de su misión. ¿Acaso la transfiguración solo se comprendería plenamente después de la resurrección? Y justo después de la orden, los discípulos le preguntan a Jesús por qué los escribas enseñan que Elías debe venir primero. Se refieren a una creencia judía basada en Malaquías, donde se profetizaba el regreso de Elías antes del Mesías. Jesús confirma esa tradición diciendo: «A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas». Pero luego agrega algo inesperado: «Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos». Y es ahí donde los discípulos comprenden algo fundamental. Mateo nos dice claramente. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Juan, con su predicación y su llamado al arrepentimiento, había preparado el camino para Jesús, como Elías en su tiempo. Pero al igual que Elías, Juan no fue reconocido ni aceptado y sufrió a manos de sus enemigos. Jesús conecta la experiencia de Juan con la suya propia. Al bajar del monte se encuentran con una escena desgarradora. Un hombre se arrodilla ante Jesús y le suplica por su hijo, a quien describe como lunático. El niño sufre mucho, cayéndose al fuego y al agua. En esa época, lunático se usaba para describir condiciones como la epilepsia, que se creía relacionada con la luna. El padre, desesperado, cuenta que los discípulos no pudieron curarlo. Un contraste fuerte entre la gloria de la montaña y la aparente impotencia de los discípulos. Jesús responde con enojo: «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se he de soportar?». Y pide que le traigan al niño. Y en ese instante Jesús reprende al demonio que atormentaba al niño, y el niño queda completamente sano.
una demostración del poder de Jesús sobre el mal y la enfermedad. Después, a solas, los discípulos le preguntan a Jesús por qué ellos no pudieron expulsar al demonio. Su pregunta revela confusión y quizás una falta de comprensión de la fuente de su poder. Confiaban más en sí mismos que en la fe. Jesús responde: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Una enseñanza poderosa sobre el potencial de la fe, por pequeña que parezca. En algunas versiones se agrega, pero este género no sale sino con oración y ayuno, un detalle que nos habla de la disciplina espiritual necesaria para enfrentar a las fuerzas malignas. Mientras recorren Galilea, Jesús vuelve a anunciar su destino. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Los discípulos se entristecen profundamente. A pesar de la gloria y el poder que han presenciado, la idea de la muerte de Jesús les llena de dolor. Una muestra de la tensión entre lo divino y el sufrimiento humano. Y llegamos a un relato que parece más cotidiano, pero también revelador. En Capernaum, los recaudadores del impuesto del templo, que eran 2 dracmas, preguntan a Pedro si su maestro paga el tributo, un impuesto anual para el mantenimiento del templo. Pedro responde afirmativamente. Pero al entrar en la casa, Jesús, anticipándose, le pregunta a Pedro: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro reconoce que los impuestos se cobran a los extraños. Y Jesús concluye: luego los hijos están exentos. Se refiere a sí mismo como hijo de Dios, exento del impuesto al templo de su padre. Pero mostrando su sabiduría práctica, agrega: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estáter. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Un estáter, equivalente a 4 dracmas. Exactamente lo necesario para pagar el impuesto de ambos. Un milagro que no solo provee, sino que evita una controversia innecesaria. Qué increíble la profundidad de estos pasajes. Hemos visto la gloria de la transfiguración, la conexión con las profecías a través de Elías y Juan el Bautista, el poder de la fe al sanar al muchacho, el anuncio de la muerte de Jesús y hasta la provisión milagrosa del impuesto. Un tejido de significados, ¿verdad? La naturaleza divina de Jesús revelada en la gloria, pero también su humanidad en el sufrimiento. La fuerza de la fe para lo imposible y la humildad de Jesús para evitar ofensas en lo cotidiano. Amigo que nos escuchas, ¿no te conmueve la fuerza de estas imágenes? La luz de su rostro contrastando con la oscuridad del dolor que se avecina, la voz del cielo ordenándonos escucharlo a Él. Te invito a que, en este silencio que sigue, dejes que estas reflexiones penetren en tu corazón. Que te preguntes cómo esa fe, pequeña como una semilla de mostaza, puede mover tus propias montañas. Que medites en cómo la divinidad se manifiesta incluso en los actos más humildes. Que la paz de esta contemplación te acompañe. Un pensamiento profundo para reflexionar. Sigamos explorando estas maravillas.